precisamente al doctor Julio Osorio, coordinador de la Comeninal, la Comisión Médica Negociadora Nacional, que es uno de los sectores involucrados sentados en esta mesa y que, bueno, dicho sea de paso, pues nos va desde su punto de vista explicar cómo observa la dinámica y qué se espera. Ya prácticamente hay un año preelectoral, doctor Osorio, y la mesa ni siquiera se ha vuelto nuevamente a reunir. ¿Cómo lo está observando, por lo menos en el medio de la Comeninal, la situación, y si en verdad no va a pasar nada? Le preguntan. De todo, gracias por acompañarnos, doctor. Buen día. Gracias a usted por la entrevista. Sí, tenemos la misma preocupación que tienen todas las organizaciones sociales de este país ante una problemática tan difícil como es el de los fondos de pensiones. Hay dos escenarios. O en el poco tiempo que queda, este gobierno se atreve a abrir el debate para llegar a una conclusión consensuada con toda la sociedad, o lo deja para el próximo gobierno. La primera sería la situación correcta, sería el accionar correcto de este gobierno, porque es una gran irresponsabilidad traspasar este problema al siguiente gobierno. Y no solo por traspasarlo, sino porque esto es lo que han hecho históricamente 3 o 4 gobiernos, y definitivamente lo único que se ha logrado es agudizar más el problema, llevarlo al borde de su precipicio, al borde de la quiebra a los fondos de pensiones. Ahora, usted lo acaba de decir, doctor Osorio, administración tras administración se tiran la pelota. Entró un periodo preelectoral y hay figuras que tienen años en estos cargos diciendo voy a solucionar los problemas y vamos a encontrar nuevamente el tema de la caja como bandera política, doctor Osorio. Así es. De hecho, ya hemos visto las declaraciones de varios precandidatos, que hablan de que ellos sí van a arreglar la caja del Seguro Social, cuando sabemos que de alguna u otra forma participaron en diferentes gobiernos y no se hizo nada en esos momentos. Ahora, el mensaje fundamental a la población es para cuidar los intereses de las grandes mayorías. Hay que decir claramente que en este momento el que está en problema son los fondos del sistema solidario, puesto que se acaban a finales del 2024, prácticamente están acabándose y ya no habría cómo pagar las pensiones. Pero eso es producto de la Ley 51, de haber cortado la solidaridad intergeneracional que sustentaba estos fondos de pensiones para las siguientes generaciones. Pero debo decir y advertir a la gran mayoría de las personas ahora mismo que están en el sistema mixto de cuentas individuales, que ellos no van a estar exentos de problemas, incluso van a tener peores problemas que los actuales, porque cuando a ellos les toque dentro de 20 años empezar a jubilarse, se van a dar cuenta de que la tasa de reemplazo, o sea, lo que reciben mensualmente, apenas es entre un 28 y un 42% de lo que actualmente era su sueldo. Mientras que en el sistema solidario esa tasa de reemplazo es entre el 60 y el 67%. A ver, hay preocupación y en primera instancia muchos sectores le dicen ¿hasta cuándo más mesas del diálogo, doctor Osorio? ¿Hasta cuándo más estudios? ¿Hasta cuándo más planificación? ¿Hasta cuándo más? O sea, ya lo que hay que hacer con la caja se sabe hasta la saciedad qué es lo que hay que hacer. ¿Por qué no accionar? Así es. Bueno, creo que es falta de voluntad política. Un estudio de la Junta Técnica Actuarial que se entregó en el 2021 a la Junta Directiva decía claramente que si se vuelven a unir los dos fondos de pensiones tenemos hasta el 2041, 42 aproximadamente, para resolver el problema. O sea, no es que se resuelva el problema con eso solamente, simplemente nos da el tiempo y los fondos necesarios para seguir pagando las pensiones hasta el 2042, cuando en el 2042 habría que tener ya implementada una respuesta. Y por supuesto no hay que esperar al 42 para buscar la respuesta. Es que este diálogo de ahora debe dar la respuesta. La primera medida, volver a los fondos al fondo solidario, al sistema solidario únicamente de todos, pero entonces preparar al país para hacer el gran fondo soberano de pensiones de Panamá, como lo han hecho algunos países de Europa, y que han resultado ser muy exitosos, donde han ido colocando y han ido disgregando durante años, décadas, fondos de sus otras entradas. Nosotros tenemos un canal, pero obviamente que un canal no sustenta todo lo necesario para los fondos de pensiones, pero deberíamos sacar, y esas son las propuestas que han estado sobre la mesa, sobre todas las concesiones del Estado, los puertos, etcétera, etcétera. La minería también, lo último que fue el tema de la minería, pero doctor, ahí están las propuestas. Ahí están todas las propuestas. O sea, hay que entrar a debatir. Nosotros no queremos apoyar la minería.
pero definitivamente si existe tiene que contribuir Sí, a sí, esto, estamos hablando de definitivamente. recursos, hablamos de recursos para fondear, pero digo, ahí están las propuestas para debatir. Por Inclusive me acuerdo supuesto. que aquí el propio presidente dijo desde el comienzo, hey, ojo, medidas paramétricas no, porque obviamente sabemos que eso al final también tiene su costo político, pero si ya está la mesa, ya están los actores, ya está la propuesta, ¿qué pasa que no se activa? Falta de voluntad política, definitivamente. En estos momentos no quieren afectar sus campañas electorales, uno, pero también temen al costo político. Recuerden que hubo un costo político bastante grande con las manifestaciones públicas que hubo en el año 2022 y que definitivamente hicieron que la población en diferentes alianzas se sentara de tú a tú con el gobierno a explicar a la población claramente la fuente de sus males. ¿Por qué la canasta básica está más cara? ¿Por qué la gasolina es cara en este país? ¿Por qué la electricidad es cara? ¿Por qué los medicamentos no hay suficientes en la caja del Seguro Social? ¿Y por qué son tan caros en el sector privado? Todo eso se develó claramente con las exposiciones de los dirigentes de las tres alianzas que estuvimos el año pasado en la mesa de Penonomé. A ver, pero si vamos a hablar de costo político, de intereses como partidos, de campañas que ya están en cierne, o sea, yo voy a sacrificar de verdad o voy a poner en peligro el sistema de salud estatal. Le hace también pensiones y jubilaciones sobre pretexto de un costo o intereses particulares. Sí, Hasta allá sus llegamos. observaciones son muy correctas y yo creo que me está llevando a una sola contestación. Definitivamente los gobiernos, no solamente este, recuerden que responden a quienes financian sus campañas, responden a los grandes intereses económicos detrás del poder y definitivamente los grandes círculos, que no es uno, que son varios aquí en Panamá, los grandes círculos de poder económico definitivamente no desean que esto se resuelva en este gobierno. Pareciera ser que están apostando a un nuevo gobierno y que con el caudal político que tenga de haber sido votados y salido electos presidentes, puedan hacer estos cambios durante los 100 días primeros, que son la luna de miel, y que definitivamente les daría cierto aval para las medidas que quieren tomar. Sí, pero estamos hablando de intereses ya particulares de sectores precisos. O sea, sectores como partidos políticos, como personas que quieren volver nuevamente al poder, pero esto es distinto, esto es estatal, esto es el Estado, o sea, esto somos todos, doctor Osorio. Totalmente de acuerdo con usted. Mire, si fuera realmente así, tendríamos que tener estadistas, gobernantes que se comporten como estadistas, que no vean simplemente la politiquería del día a día, sino que vean el Estado y su proyección a futuro y su sostenibilidad en el tiempo, sostenibilidad económica incluida, por supuesto. Eso es lo que haría un estadista, pero usted sabe que desgraciadamente en nuestra política criolla adolecemos bastante de eso. Bueno, no, lo que digo, de repente, usted lo acaba de decir, estadista porque los gobiernos pasan, el Estado queda. Pero si vamos a Así seguir es. de esto, viene ya la contienda electoral, viene el tema también del sistema público de salud, pensiones y jubilaciones como bandera política. Ahora sí voy a hacer lo que no hice en tantos años. ¿Hacia dónde vamos entonces? Le pregunto a la Comerenal. Pues, yo pienso que en realidad el gobierno, como vocero de los grandes intereses económicos del país, lo que quieren al final es sí pasar medidas paramétricas. Eso sería trasladarle el costo de transición de no haber tenido esa previsión para los que se iban a jubilar en esta época, pasársele ese costo a las grandes mayorías y sobre todo a la capa media del país, que es la que durante los últimos 20 años ha estado soportando todas las reformas contributivas en este país. De esa manera, ellos piensan que con una nueva elección, con el caudal que eso genere, podrían tener el aval para hacer eso, con menos costo político. Sí. Hay que pensar como piensan ellos y lastimosamente creo que esos son los números que están sacando. Pero es que ya se sabe hasta la saciedad en este caso, doctor, que medidas paramétricas es alargar esa agonía, es poner una curita, una metástasis, usted lo sabe muy bien. Lo sabemos, por supuesto, y estamos de acuerdo con ese punto de vista. Por eso es que siempre hemos dicho que aquí hay que ser innovador, de que aquí hay que buscar los fondos necesarios para ese fondo soberano de pensiones. Entre otras cosas, todos los megaproyectos que se generen en el futuro, Sí. que los que quieran, ni siquiera voy a mencionarlos para no caer en las propagandas Sí. de actuales políticos, sino todos los megaproyectos deben tener
la separación de una parte de los beneficios nacionales precisamente para fondear el Fondo Soberano de Pensiones. Bueno, mesa del diálogo para salvar la caja del Seguro Social sigue estancado, las propuestas siguen, los sectores están sentados. Era una oportunidad o es una oportunidad de oro para en verdad saber si hay voluntad política fuera del tema del costo político y fuera del ambiente electoral. Pero bueno, vamos a ver cómo marcha esto, doctor. Y hay un detalle, sí. hay un detalle, si me permite, fíjense, muchas personas hablan, bueno, estos diálogos han sido solo para marear. Bueno, en parte sí, en parte han sido utilizados por los gobiernos para marear y ganar tiempo, pero la realidad es que si mañana se impone unas medidas muy impopulares, la gente va a salir a la calle, Sí. va a salir a pelear por sus derechos como en Francia, pero ¿qué sucede? Siempre terminaremos en una mesa de diálogo, o sea que no podemos generalizar que todos los diálogos han sido para marear. En realidad ha sido un proceso de maduración de la sociedad en sus luchas sociales para llegar a un punto en el que tengamos la capacidad, la sociedad civil, la mayoritaria, de alguna forma luchar por sus intereses, así como lo hacen las grandes empresas y los grandes poderes económicos. Doctor Julio Osorio, actual coordinador de la Comunidad con nosotros, analizando el tema del futuro de la mesa del diálogo para salvar las pensiones de la caja del Seguro Social. Gracias por acompañarnos, doctor. Buen día. Gracias. Solamente una pequeña corrección. Secretario de la Comunidad. Secretario de la Comunidad. Gracias por acompañarnos. Buen día. Joari Guevara tiene más que compartir.